Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Lo que parecía un simple retiro de los focos, una pausa silenciosa para respirar lejos de los rumores, se transformó en la confesión más dura y sincera de la vida de Jane Derzel. La actriz, conocida por su sonrisa luminosa y su energía inquebrantable frente a las cámaras, reveló por primera vez el drama silencioso que vivió en los últimos meses, lejos de los sets, de las alfombras rojas y de las luces. Una historia que no tiene guión, ni cortes, ni maquillaje, una batalla real, cruda, con la salud, el miedo y la incertidumbre. En una entrevista exclusiva para una revista internacional, Jane, vestida de forma sencilla y sin más adorno que un anillo de plata, rompió el silencio con la voz temblorosa y los ojos empañados. Nadie esperaba lo que estaba a punto de contar. Nadie imaginaba que, detrás de su retiro voluntario, había algo mucho más grave que una ruptura amorosa o un escándalo mediático. Durante semanas no supe si debía contarlo. Me decían que era mejor mantenerlo en privado. Pero llegó un momento en que el silencio me dolía más que la verdad. Según relató, todo comenzó con un malestar físico persistente, un cansancio extremo y dolores que no desaparecían con el descanso. Al principio, lo atribuyó al estrés y al ritmo de trabajo. Sin embargo, tras varias pruebas médicas, llegó una frase que la rompió en 1000 pedazos: no hay mucho que podamos hacer. Fue ahí cuando el mundo perfecto que proyectaba hacia afuera se vino abajo. Escuchar eso de boca de un médico, es como si el tiempo se detuviera. Yo solo pensaba, como que no hay nada que hacer. ¿Cómo puede ser que no haya esperanza? Los doctores, según confesó Jane, le hablaron con frialdad quirúrgica. Le mencionaron posibles tratamientos, pero siempre con un tono sombrío. Nada garantizaba una mejora. Ninguna alternativa prometía una recuperación segura. Fue allí donde empezó su batalla interna, no solo contra la enfermedad, sino contra el miedo, la soledad y la culpa. Durante semanas, se encerró en su casa. Apagó el teléfono. No respondió mensajes. Se alejó de todos, incluso de su familia. Solo su hermana Gamze sabía la verdad. Fue ella quien la cuidó en silencio, quien le preparaba sopa sin decir nada, quien se sentaba a su lado mientras Jane, con lágrimas en los ojos, buscaba respuestas en un techo blanco. Nunca sentí tanto terror en mi vida. Ni siquiera cuando perdí a mi madre. Porque esta vez, era yo. Era mi cuerpo el que fallaba. Y yo no estaba preparada para eso. La actriz habló también de cómo esa experiencia cambió completamente su forma de ver la vida, la fama, el amor. Confesó que uno de los momentos más oscuros fue cuando Keran Bursin la llamó y no pudo responder. ¿Cómo le dices a alguien que te quiere que podrías no estar mañana? ¿Cómo compartes algo tan frágil, tan terrible? Según ella, hubo días en los que no se levantaba de la cama. Días en los que sentía que se estaba despidiendo del mundo, sin hacerlo en voz alta. Solo su diario íntimo fue testigo de sus pensamientos más oscuros. Escribía cartas que quizás nunca enviaría. Cartas a su hermana, a su padre, incluso a Keran. Le escribí cosas que jamás me atrevería a decirle en persona. Porque, en el fondo, aún lo amaba. Pero me parecía cruel arrastrarlo conmigo en ese abismo. Con el paso del tiempo, los tratamientos paliativos comenzaron a dar pequeños resultados. Su cuerpo empezó a responder lentamente. No hubo milagros, pero sí una luz tenue que volvió a brillar en la penumbra. Los médicos, sorprendidos, empezaron a hablar con un poco más de esperanza. Y aunque la recuperación fue lenta y dolorosa, Jane sintió que estaba renaciendo. Hoy, aunque no está completamente fuera de peligro, vive con otra conciencia. Dice que cada día es un regalo, que cada amanecer es una nueva oportunidad para agradecer. Ya no planea con tanta anticipación, no se exige la perfección, no corre detrás de nada. Solo quiere paz. Si mi historia puede ayudar a que alguien se haga un chequeo a tiempo, o a que alguien no se sienta solo en medio de una tormenta, entonces valió la pena compartirla. Al finalizar la entrevista, Jane dejó un mensaje que tocó el corazón de todos. Los doctores no me dieron esperanza. Pero yo la encontré en mí misma. En cada célula que decidió luchar. En cada lágrima que se secó sola.
En cada día que dije, hoy tampoco me rendí. Y así, la actriz que siempre brilló por fuera, ahora brilla más que nunca, desde dentro. No por la fama. No por la belleza. Sino por la fuerza silenciosa de quien sobrevivió a su noche más oscura. Tras su desgarradora confesión de que los médicos no le ofrecieron esperanza, Handercel ha dado un paso aún más profundo en la verdad que durante meses mantuvo oculta. Alejada de los flashes, los sets y los titulares especulativos, la actriz se sinceró con el alma abierta, describiendo lo que vivió como una guerra silenciosa contra su propio cuerpo, en la que tuvo que enfrentarse a algo más fuerte que la crítica, el abandono o la pérdida, el miedo a morir. Durante la entrevista, Hand no lloró. Ya no. Como ella misma dijo, ya no tengo lágrimas, solo memorias que pesan más que el alma. El diagnóstico fue frío, clínico, sin adornos, una condición que podría agravarse sin aviso, silenciosa y progresiva, que no respondía a los tratamientos convencionales y que requería vigilancia constante. Pero lo que más la rompió no fue la enfermedad en sí, sino la falta de esperanza. No me dijeron vas a mejorar. Me dijeron vamos a ver qué pasa. Y eso fue como quedarme suspendida en el aire, sin saber si iba a volver a pisar el suelo o a desaparecer en el vacío. Los días se hicieron eternos. Las noches, insoportables. Se despertaba sobresaltada, con la sensación de que no iba a llegar al amanecer. Su cuerpo dejó de responder como antes, no tenía fuerza para caminar, la comida le provocaba náuseas, y el simple acto de respirar a veces era un acto de valentía. Y sin embargo, nadie lo sabía. Hand lo ocultó todo. Mientras en redes sociales la acusaban de desaparecer o especulaban sobre supuestos romances, ella estaba encerrada entre cuatro paredes, luchando por encontrar razones para seguir adelante. Su reflejo en el espejo le resultaba extraño. La sonrisa que siempre cautivaba ahora se le escapaba. Su piel se volvió más pálida, sus ojos más hundidos. No quería que me vieran así. No era vanidad. Era dignidad. No quería que me miraran con lástima. Yo no soy una víctima, soy una mujer luchando. En medio de ese abismo, su hermana Gamze fue su único sostén. Le leía libros en voz alta cuando Hand ya no podía concentrarse. Le lavaba el cabello, le hablaba de cosas triviales para distraerla del dolor. La cuidaba como a una niña pequeña, con amor de madre y amiga. Pero hubo momentos en los que ni siquiera el amor alcanzaba. Tuve pensamientos oscuros. Muy oscuros. Pensé que tal vez sería mejor irme sin molestar a nadie, sin dejar un espectáculo de sufrimiento. Fue en uno de esos días, hundida en la desesperación, cuando encontró una carta escrita por su madre años atrás. La había guardado sin leerla, como si esperara el momento exacto. Esa noche, la abrió. La carta hablaba de la fragilidad de la vida, de cómo la fortaleza no consiste en no caerse, sino en decidir seguir respirando aunque duela. Fue ese texto el que la salvó de sí misma. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.